Hola chiquis, ¿cómo están? Si no me conoces, mi nombre es Daniela y este es mi canal. Como ya vieron en el título, hoy día traigo un video más distinto, más estático, pero que me han preguntado bastante. ¿Cómo empezar a leer en inglés? Pequeño disclaimer, yo no les puedo decir cómo empecé yo a leer en inglés porque siento que yo siempre supe inglés. Yo aprendí inglés al mismo tiempo que aprendí español, literalmente. Aprendí inglés en prekinder desde los 4 años y tuve clases matemáticas, ciencias, historia, como todo tipo de las cosas que uno aprende en el colegio. Yo las tuve en español y en inglés como hasta sexto, séptimo básico, que eso sería como hasta los 14, 15 años. Entonces mi mente aprendió inglés sin que yo tenga idea cómo. Así que estos consejos probablemente los han visto en muchas partes, pero porque literalmente son la base para empezar a leer en inglés y es lo que necesitan. Eso sí, necesitas una base de inglés, sea un B1, un B2, para poder leer en inglés. Como que no esperes aprender inglés mientras lees un libro en inglés. Eso está como difícil. Lo primero que uno tiene que hacer para empezar a leer en inglés es tomar un libro que te guste, que te lo hayas leído antes y que más o menos lo conozcas. Ojo que aquí estamos hablando de empezar a leer libros en inglés, no de empezar a aprender inglés leyendo libros. Si tú eliges un libro que conoces, de una historia que conoces, se te va a hacer mucho más sencillo avanzar. Por ejemplo, si te gusta mucho Harry Potter y te has leído varias veces el primer libro, es una buena opción que empieces con ese, porque aparte el primer libro de Harry Potter está escrito para niños, entonces igual tiene un inglés más básico. O también si uno de tus libros favoritos es, no sé, Bajo la misma estrella, también es una muy buena opción para empezar, porque son libros básicos con vocabulario básico. Y con esto paso al siguiente punto. No intentes tratar de leer en inglés como primera vez libros de fantasía, libros de ciencia ficción, libros de géneros que no sean reales. Sé que dije Harry Potter antes, pero siento que Harry Potter es la excepción porque es algo que alguien podría conocer mucho, entonces no es difícil. ¿A qué me refiero con algo que no sea real? Es que en las fantasías generalmente se inventan mundos, se inventan palabras, es difícil entender lo que se está diciendo ya en tu idioma natural porque es algo nuevo. Va a ser mucho más difícil que lo entiendas si es que no es tu idioma nativo. Creo que lo que yo siempre voy a recomendar es empezar por una novela romántica y ojalá una comedia romántica. Son libros muy sencillos de leer al mismo tiempo porque están muy sencillamente escritos, donde no requieres más que los personajes, una conversación entre los personajes y sucesos que van pasando. Entonces, si ya tienes un pequeño conocimiento del inglés y quieres empezar a leer de cero un libro que, no sé, no conoces, elige una comedia romántica porque va a ser mucho más sencillo que cualquier otro tipo de libro. Tercer punto, creo, elige un libro que te interese, que te llame la atención, que te guste, que se pueda tratar de algo que a ti te gustaría leer en español. Es muy típico que a los niños les enseñan a leer en inglés con clásicos, con cosas que no son tan entretenidas. Nada contra los clásicos, pero hay clásicos que no son tan entretenidos y menos si uno no conoce el idioma. Y siento que no es por ahí, no es tan correcto hacer eso porque igual matas un poquito la pasión de la persona que tiene que leerlo, porque obligarte a leer algo que no te gusta ya es aburrido, ya es como pausado. Entonces imagínate que tú estás haciendo esto por gusto. No lo hagas de estos libros que están hechos para aprender a leer en inglés. Hazlo de algo que te guste. Si tu libro favorito son los Juegos del Hambre, agarra el libro de los Juegos del Hambre en inglés y empieza a leerlo de a poquito, porque en tu mente tú vas a conocer la historia y sabes que te gusta y que está entretenido. Entonces, si tú sabes que te gusta lo que vas a empezar a leer, eso igual te va a dar un pequeño empujoncito a seguir intentándolo, porque va a ser difícil, va a ser lento, entonces mejor que sea algo, mejor que le estés entregando tiempo a algo que a ti te está sirviendo y que te está gustando y que le está sumando a tu entretención en la vida, a estar leyendo algo que básicamente te estás obligando. Así que elige algo que te guste. Otra cosa que yo considero que es de las mejores herramientas que pueden existir para ayudarte a empezar a leer en inglés es leer en una Kindle o un lector electrónico. Sé que no todos tienen una de estas o tienen acceso a una de estas, pero lo voy a dejar igual para que sepas o para aquellos que sí la tienen. La Kindle, yo tengo Kindle en mi casa, así que me referiré a una Kindle. La Kindle de fábrica viene incluida con un diccionario en español
español-español y un diccionario en inglés. Entonces, cuando tú estás leyendo, voy a ver si puedo mostrárselos. Entonces, cuando tú estás leyendo y aprietas una palabra que no estás entendiendo, la Kindle te lo va a traducir en inglés. No estoy segura si yo tuviese, porque yo no tengo el diccionario español, porque en alguna vez de estúpida lo borré. Si yo aprieto una palabra que no entienda, por ejemplo, la palabra kitchen, que está ahí. Si yo la mantengo apretada, aquí me aparece el diccionario y aquí está el diccionario kitchen y me aparece la definición de kitchen en inglés, pero me está dando la definición de la palabra que yo no estoy entendiendo. Entonces, igual esta herramienta es muy útil para no siempre tener que estar buscando como los significados por otro lado y no necesariamente que te traduzcan la palabra en español, sino que te la expliquen en inglés. Por eso igual considero que esta herramienta de la Kindle es una de las más útiles cuando uno está leyendo en inglés, ya seas una persona que recién empezó a leer en inglés o que ya lleva tiempo leyendo en inglés, porque siempre va a haber una palabra que uno no entiende. Entonces uno la presiona y la Kindle te la dice, te la define, te dice significa esto en inglés, pero te redirige más o menos. Y hablando de las traducciones, otra cosa muy importante es relevante que sepas que no necesitas traducir cada palabra que estás leyendo. Yo sé que de una frase quizás no vas a entender 5 palabras. No las traduzcas todas, no las traduzcas a cada rato porque eso va a frenar tu lectura. De esa frase de 20 palabras no entendiste 5, pero el resto quizás sí la entendiste. Entonces, no la traduzcas al tiro, no vayas a intentar entender de inmediato qué es lo que dice esa palabra porque si no va a frenar tu lectura. Sigue leyendo mientras entiendas el sentido de la oración, sirve. Como que no necesitas entender cada palabra que estás leyendo. Eso hasta pasa en español. Como que entiendo la historia, entiendo lo que acaba de pasar. Entonces, si tú te pausas a cada rato a traducir todas las palabras que no entiendes, te vas a pausar constantemente la lectura y al final te vas a aburrir porque no vas a sentir que estás leyendo, sino que estás estudiando, básicamente. Hay que aceptar lo que tenemos al frente nomás. Creo que si entendemos que estamos leyendo un libro por diversión, vamos a tener que aprender a tolerar que no podemos saber todo, no podemos controlar todo y eso es algo que nos va a ayudar mucho a avanzar en esta lectura. Ya no tengo la menor idea en qué número voy, pero también sirve mucho que anotes las frases o palabras que quieres recordar, que sientes que son importantes, que se van a repetir en el libro o que sirven de base para entender otras cosas, ir anotándolo como en un pequeño glosario. Obviamente después la traduces, pero sirve mucho para dejarlo, no sé, ponte tú al principio del libro y cuando ya vas más adelante dices, se supone que yo tengo que saber qué significa esto o esto ya lo leí y vas a tu glosario y ahí está y puedes seguir avanzando. Como que tu lector del pasado que está empezando el libro puede ayudar a tu lector del futuro y hacérselo mucho más fácil. Y esto mismo lo voy a conectar con otro punto que es la constancia. Intenta leer todos los días, aunque sea 3 páginas, 4 páginas, porque cuando uno se desconecta de lo que está leyendo, como que realmente tu cerebro decide borrar todas las palabras que aprendió o todos los conceptos que se están utilizando en el libro. Eso es lo que me pasa a mí hasta el día de hoy. Cuando yo empiezo un libro en inglés, me demoro mucho más que cuando ya estoy adentrada en la historia, porque me tengo que familiarizar con los conceptos, con el tipo de narración. Entonces, si yo corto esto por 3 días, cuando vuelva va a ser como volver a empezar a leer el libro. No sé si se entiende. Así que idealmente si quieres empezar a leer en inglés, hazlo un tipo de hábito o constancia, porque igual estás aprendiendo algo nuevo. Y así muy de a poco no te vas a dar cuenta, es algo imperceptible, te empiezas a familiarizar con las palabras y con el tipo de escritura también de quien estás leyendo. Y como plus, si es que te es posible acompañar esta lectura con alguien más, también va a ser increíble porque vas a poder compartir los avances que estás teniendo con alguien más. Quizás tú no entendiste esto y le preguntas directamente a la otra persona, oye, ¿qué significa? Oye, ¿qué entendiste? Oye, esto que yo estoy pensando está bien. Y como que recíprocamente se pueden ayudar a avanzar en la historia y no abandonarlo al medio porque entraste en colapso y no estás entendiendo nada. Siento que esos son como los pequeños consejos o detalles que uno puede decirle a una persona que quiere empezar a leer en inglés, porque realmente a veces siento que la gente se está obligando a leer en inglés porque es
en ese idioma, en ese nicho donde se mueve mucha mayor cantidad de libros, mucha mayor cantidad de novedades, o creadores de contenido generalmente leen libros en inglés porque están allá. Entonces la gente siente como esta necesidad de querer estar ahí y querer estar actualizado. Y por esto que acabo de decir, me veo en la obligación de no de explicar, pero sino de contar por qué yo decidí empezar a leer en inglés. Y siento que en un principio fue netamente porque los libros en inglés antes, ya no tanto, eran mucho más baratos que los libros en español. Solía haber una página, que en paz descanse, que uno podía conseguir libros en inglés a 8.000, 9.000 pesos, te llegaban sí hartos meses después, pero ¿cuándo tú ibas a conseguir un libro a ese precio en español? Era irrisorio pensar eso. Entonces por eso yo dije voy a darle la oportunidad a los libros en inglés, porque como yo les dije yo sé inglés, pero yo no leía constantemente en inglés, no era algo que fuera parte de mi vida. Entonces cuando yo volví a leer en inglés, en un principio sí me costó y sí hice todas las cosas que les dije antes en este video. De a poco fui como entrando al mundo de la lectura en inglés y sobre todo con romances. Siento que yo empecé muy fuerte, intenté empezar con fantasía, de hecho creo que uno de los primeros libros que yo intenté leer en inglés fue Acotar, una corte de rosas y espinas y no pude, la primera vez que lo intenté leer en inglés no pude, lo abandoné, creo que como ya llevaba 80, 90 páginas porque realmente sentía que no estaba entendiendo. Y como no estaba entendiendo, el libro me estaba aburriendo. Y esa fue la primera vez que lo abandoné. Y ahí entendí que yo no podía volver a leer en inglés como fantasía de una, no. Así que yo empecé a leer romances en inglés. Como yo empecé a leer romances en inglés, a veces quise leerlos en español también, porque los tengo y dije están aquí. Y cuando empecé a leer romances en español después de haberlos leído en inglés, me di cuenta que ya no me estaban gustando tantos, no me estaba gustando la traducción. Siento que soy una persona que le gusta mucho el inglés, está muy familiarizada con el inglés, lo ve en videos de YouTube, lo ve en películas con subtítulos en inglés o sin subtítulos y me gusta mucho el inglés. Las traducciones ya no me estaban gustando porque mi mente cuando yo lo leía en español decía, siento que esto no sonaría igual en inglés. Y eso ya es algo, un gusto netamente subjetivo, propio. A mí no me gusta. Y entonces, no sé, llegó un punto en que dije, ya no quiero leer más romances, o en verdad no romances, sino comedias románticas en español. Como voy a leerlas en inglés porque se me hace fácil, se me hace entretenido. Los juegos de palabras son mucho mejores, a veces los diálogos son mucho más entendibles, entonces simplemente dije, se acabó el español en comedias románticas porque me está dando un poquito de cringe y me voy a quedar con estos libros en inglés. Y eso fue netamente opción personal. Nada en contra de nadie, nada en contra de editoriales, ni al español, ni traducciones, solamente gusto personal. Y bueno, antes leer en inglés era mucho más barato, ya no. Los libros en inglés ya no están baratos, sí siguen siendo levemente más baratos que los libros en español, pero no como para que valga la pena que te pongas a leer en inglés. Como que ya no... Ya no es tanto el cambio o la diferencia, entonces siento que no es una razón de peso para empezar a leer en inglés ahora, porque los libros están igual de caros. Les voy a mencionar algunos libros que yo creo con los que podrían partir leyendo en inglés, que son una muy buena idea. Obviamente el primero es Harry Potter, el primer libro, no les estoy hablando de la saga completa, sino el primero. También Bajo la misma estrella, que ya se los dije, porque siento que es una historia extremadamente conocida, entonces van a estar familiarizados con lo que van a leer. Otra opción yo considero que es Lynn Painter, que es una autora que escribe romances adolescentes, o mejor que en las películas. Siento que es un libro muy sencillo de leer, muy rápido y aparte es entretenido. También una buena idea que estaba pensando, hay autoras que escriben en español que tienen sus libros traducidos al inglés, así que por ahí también es una buena idea. Y como última opción de recomendación, hay un libro en inglés que es de Christina Lauren, que se llama In a Holidays, que yo lo encuentro muy entretenido, muy fácil de leer y muy fácil como de traducir, porque es una historia que juega como con tiempos alternos, que todos los días vives como el mismo día, entonces es repetitivo, es circular y siento que es bastante fácil y aparte el libro es muy entretenido, se los dejo.
De hecho, se los dejo tarea para la casa. Deberían leerse ese libro y si quieren empezar a leer en inglés es muy buena idea. Y eso, voy a dejar el video hasta aquí. Espero que les sirva alguno de estos consejos y los tomen y lo intenten. Recuerden siempre hacerlo por gusto y no por obligación ni por querer estar a la moda. Leer en otro idioma no es algo fácil, no es algo que vas a lograr en un mes, 2 meses, así que ten en mente eso. Y eso sería todo. Como siempre, muchas gracias por ver mis videos, muchas gracias por estar aquí. Si te gustó, dale like, coméntame qué consejo más tú le darías a alguien que quiere aprender a leer en inglés o qué otro video te gustaría ver en este canal. Por favor, suscríbanse, que ya estamos cerca de los 500 suscriptores y yo voy a estar muy feliz el día que lleguemos. Y eso sería todo. Un beso, nos vemos, muchas gracias por ver.